Bueno, vamos a invitar a Felipe. Hola, ¿qué tal estáis todos? Estamos esperando a que se una Felipe de Tula y Tula. Y aquí está. Vale, que hay que ponerlo en vertical. Sí. Pues no sé si voy a poder ahora, porque no me... A ver, no, me cambio de sitio a lo mejor. No sé, ahí te vemos bien. Si tú estás cómodo, Sí, nosotros. pero es que no se sostiene, Ah, bueno, no se eso, va a sostener. eso es otra cosa. Pues como quieras. Si ¿Ves? quieres buscar un sitio que sea más cómodo para ti, no hay problema. Si lo dejamos un poquito así, Como tú lo veas. yo creo que igual me voy ahí. A ver, mientras se va sumando la gente, Nos vamos de excursión. Bueno, tenemos ya mucha gente mirando. Muchas gracias a todos los que os habéis conectado para ver esta charla hoy, esta entrevista. Felipe se está poniendo en su sitio y poniéndose cómodo. Y bueno, nada, muchas gracias a todos por venir y ahora mismo empezamos, así que dadnos solo un momentito y nos ponemos a ello. ¿Cómo lo yo ves estoy. ahora? ¿Mejor? Sí, porque ahí es que no estoy acostumbrado yo mucho a estas cosas de los directos ni nada. Entonces había cogido el trípode de la cámara y en mi vida había puesto el teléfono en el trípode de la cámara y daba por supuesto que se podía enganchar, pero no, ya lo sé para la próxima que no se puede. Así que me vengo aquí a la mesa tranquilamente. Bueno, pues muy bien, fantástico. Siempre y cuando tú estés cómodo, a mí, como te venga mejor, quiero decir. Yo estoy en casa, por tanto no, no tenemos ningún problema. Bueno, pues antes de ponernos a hablar, voy a introducir la serie de entrevistas y esta entrevista en concreto, porque esto es completamente nuevo para nosotros aquí en Travelution, así que pues voy a explicar un poquito qué estamos haciendo. Soy Lilian, pero por favor llamadme Lili, porque no me gusta cuando usan mi nombre entero, solo usa mi madre cuando se enfada conmigo. Así que soy Lili, soy la directora en Travelution, que es una agencia de guías turísticas y de historia aquí en Reino Unido y con base también en España, en Santander, que es de donde soy. Y estamos empezando en 2022 una serie nueva, que son una serie de entrevistas y charlas con guías turísticos de todo el mundo. ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, pues como todos sabréis, durante los últimos años por la pandemia, los guías turísticos y el turismo en general han sufrido bastante y también han empezado a haber problemas en general dentro de la industria y muchos guías se sienten que no tienen esa conexión con el público o esa capacidad de establecer relaciones entre ellos mismos, porque a veces puede ser un sistema muy competitivo. Entonces, hemos decidido crear este espacio para que la gente pueda aprender sobre lo que es ser un guía turístico, que no es necesariamente una cosa muy fácil, lo que puede hacer cualquiera, y pues para que la gente también entienda pues cómo la gente acaba convirtiéndose en guía turístico, cómo las cosas en España pueden ser distintas al Reino Unido o en Cancún, quiero decir, ¿sabes? Todos los sitios son distintos y crear un poco esa comunidad y ese conocimiento alrededor de ello. Así que este es el primer episodio y tenemos hoy a Felipe con nosotros que está conectado desde Toledo, ¿verdad? Sí, Perfecto. Toledo. Estuve viviendo en Toledo durante un tiempecillo, cerca del polígono, así que es una ciudad que Ah, tiene mucho valor para mí, por eso estoy muy interesada en todo lo que haces, porque, hemos porque aunque hablado sea poco de... antes de esto. Sí, así que, bueno, pues aquí está Felipe y en vez de hablar de Felipe yo en tercera persona como si no estuviese en la habitación, pues voy a dejar que se introduzca él mismo y que le conozcáis. Aunque bueno, que sepas, que ya te lo he dicho, pero que Felipe sin saberlo es un poco influencer y hay gente que le va buscando las charlas por la ciudad y por internet y vienen a preguntar cuándo va a ser, cómo va a ser para ponerse a la fila, porque al parecer todo el mundo está entusiasmado con lo que haces. Así que, por favor, Oye, para los que no te conozcan y para los que estén aquí y ya les conozcas y tengas que reintroducirte, cuéntanos quién eres, qué haces y por qué causas tanto furor, Felipe. no, la tercera pregunta no tengo respuesta, ni creo que sea tanto. Soy Felipe, soy historiador, siempre digo lo mismo. Al final vamos a hablar de guías y yo voy a insistir mucho en lo que soy. Soy historiador. Lo que pasa es que por causa de la vida, pues cuando terminé la tesis doctoral,
en plena crisis, deposité en el año 2015 y defendí en el 2016. Mi idea era seguir haciendo carrera académica, pero bueno, viendo cómo estaba la situación, pues me acredité como guía oficial, porque en Toledo no se puede hacer de otra forma, pero siempre digo lo mismo, yo soy historiador que trabaja de guía, a ratos de guía, no me dedico profesionalmente a ser guía las 24, vamos, los 7 días a la semana. De hecho, hay semanas enteras y meses que no ejerzo. Pero eso soy. Cuando terminé en Londres, vivía en Londres todavía, me vine para Toledo en 2017, puse en marcha el proyecto Tulaitula, tulaitula.com, es el nombre de Toledo en árabe. Mi idea era poder combinar las cosas que me gustaban, que es el campo de la investigación en historia de la ciencia y del coleccionismo, con algo que me gustaba también, pero no había sido parte de lo que yo trataba en la tesis, que es el mundo de Al-Ándalus. ¿Por qué? Pues porque en Toledo, desde que yo me fui a estudiar la carrera fuera y luego la tesis doctoral, hasta cuando volví en 2017, vi que se había condensado y codificado una serie de discursos turísticos muy limitados y en ellos no tenía cabida lo que a mí me gustaba también. Aparte de la ciencia y de los viajes, era la cultura mediterránea y todas las distintas religiones y aspectos de esas culturas. Y Toledo entendía que se podía eh, presentar a quienes viajasen pues desde un punto de vista andalusí. Y empezó siendo eso, pero luego ha terminado siendo un montón de cosas que no sé si hablaremos o no de ellas, pero para eso tiene la gente la web y el blog, porque al final, pues ser guía, y lo soy, me tuve que acreditar por obligación, porque no puedes ejercer sin el carnet. Entonces ya una vez que eres guía dije, pues, ¿por qué me voy a limitar solo a Toledo o solo a todo esto? Y ahora, pues la ventaja de este tipo de cosas es que yo sigo vinculado con el mundo de la universidad, formo parte de los proyectos de investigación de mi departamento, el Departamento de Historia Moderna de la Complutense, y eso me permite seguir investigando. Entonces, al combinar investigación con divulgación, pues te puedes permitir el hecho de decir que sí a cualquier tipo de idea que te venga a la cabeza o a cualquier tipo de proyecto. Y en esa ando ahora, Lili. Y precisamente por eso, aparte de por el tema de Toledo, precisamente por eso quería yo hablar contigo y estoy muy contenta de que seas el primero, porque es exactamente mi misma situación. Yo también soy historiadora con carrera máster, doctorado, por fin tengo el título que debería habérmelo sacado antes de la pandemia, pero con el tema de la pandemia no nos doctoraron hasta justo el año pasado, hace casi un año exacto desde que tengo el título de doctora, y fue exactamente lo mismo. En el Reino Unido, la situación académica y de cuestiones de carreras de ese ámbito, cuando yo empecé a hacer todo esto, era muy distinto a lo que hay ahora, como seguro que, pues, si estabas haciéndolo aquí a mediados de los 2010, pues sabrás exactamente lo que había. Había un montón de carreras, un montón de instituciones que estaban buscando a gente que hiciese investigación y tal, y de pronto hubo una reforma, muchas universidades empezaron a aportar por todas partes, a cambiar el tema de cómo iba esto, y pues muchos de nosotros nos quedamos así como, pues qué bien, ¿no? ¿Y ahora, ¿y ahora qué hago? Y la cuestión es que, pues bueno, por mucho que tengas esa carrera y ese conocimiento, si tu idea desde el principio ha sido ser, pues yo voy a ser historiador y me voy a dedicar a esto, no necesariamente puedes combinarlo con cualquier otra cosa, ¿no? Entonces sí que estuve en una situación muy parecida con el tema de convertirme en guía, con la diferencia de que yo ya había trabajado como guía turística de 2010 al mismo tiempo que estaba haciendo la carrera. Entonces fue como exactamente eso, ¿no? Los dos Volver. caminos se juntaron y aquí estamos. Y me alegro mucho de que hayas dicho eso, porque es que es exactamente eso. Una vez tienes el ámbito académico y, digamos, el lado de la divulgación todo junto, es que es como que no hay límite. Puedes hacerlo todo y también de todas las formas que quieras. Y además, yo creo que es muy importante que haya historiadores como nosotros que establezcan esta relación con el público, porque, y esta era una de las cosas que te quería preguntar, ¿tú crees que hay una diferencia importante entre ser, digamos, guía turístico porque te gusta el turismo y te titulas y quieres, ¿sabes?, ser embajador de tu ciudad o de tu región o de lo que sea y presentar ese sitio como algo importante que hay que conservar, o ser historiador o incluso arqueólogo, quiero decir, algo de esa rama de las humanidades y luego dar el paso
a ser guía. ¿Crees que cambia un poco el tema, la visión, el enfoque o no? Sí, ¿Cómo lo sí, ves? sí. Yo creo que sí. Cambia completamente porque al final, o sea, cuando trabajas de guía, lo que haces básicamente durante el ejercicio de la profesión es hablar de historia. Cuando digo historia, que me perdonen la gente que viene de historia del arte, de humanidades y tal, o sea, de eso. Con lo cual, si te acercas a este oficio de guía con una buena formación de histórica, hay un camino que ya lo tienes recorrido, que es la capacidad de enfrentarte o al silencio o a un folio en blanco y estructurar un discurso, que es en lo que consiste todo esto. Sea de 2 minutos, sea de 20 en una conferencia, o sea de... da igual. Entonces yo creo que cambia. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es lo que yo creo que nos diferencia? No es mejor ni peor, pero creo que es una diferencia a quienes hemos pasado por el mundo de la historia o de la historia del arte. Que a mí nunca me ha gustado eso de ser embajador de mi ciudad, porque rehuyo de cualquier postura autocomplaciente y laudatoria. Entonces soy primero vecino y mi ciudad necesita, no, se vende sola. O sea, no hace falta que yo sea embajador de Toledo porque se vende sola. Pero sí necesita como vecinos que nos hagamos otras preguntas en relación con el mundo del turismo. Por ejemplo, qué servicios estamos perdiendo, qué población estamos perdiendo. Y a mí lo de ser autocomplaciente con una ciudad que se encapsula en un momento de la historia, como es el siglo XVI, XVII, y luego pasa 4 siglos prácticamente de, pues no diría decadencia, pero casi, pues eso es como si le ponen a un cochino una charca de barro y empiezas a rebozarte panza arriba y panza abajo. No es ese el oficio de un historiador. Entonces yo entiendo que lo que nos diferencia a nosotros, o la diferencia entre quien tiene claro que se quiere dedicar al ámbito del turismo y estudia turismo, y quienes venimos del ámbito de las humanidades o de la historia, es que tenemos claro que la historia sirve para algo más que para ser embajador de una ciudad o para divertir y para echar un buen rato con los clientes. Y entonces no podemos caer en esos rollos laudatorios, autocomplacientes y muchas veces simplones. Y además también tenemos la posibilidad de, como tenemos interiorizada una cierta metodología, poder dar saltos y poder tener ideas y no dar vueltas siempre a lo mismo y entender que igual que una ciudad, un periodo, son poliédricos, están llenos de aristas y tú te puedes acercar a ellos por 1000 vías distintas y no tenemos por qué estar todos yendo a los mismos sitios ni hablando de las mismas cosas. Y en mi caso concreto, pues eso empezó, como te decía, por una cierta... Es un posicionamiento que también es político. Es decir, bueno, aquí hay una parte de la historia de mi ciudad que se está quedando fuera del relato oficial y eso tiene una lectura política y es la historia de Al-Ándalus. Porque una ciudad que forma 4 siglos parte de Al-Ándalus, que presume de ser la ciudad de las 3 culturas, de repente hay una potenciación de 2 de ellas, y no lo llamaría cultura, sino religiones, pero en cambio hay otra que por motivos incómodos, presentes, políticos, geopolíticos, pues no están en esos discursos oficiales. Entonces, todas esas cosas hacen que siempre te acerques a tu ciudad y a tu trabajo como historiador, historiadora, humanista, filósofo, filósofa, y no como guía únicamente. Estoy completamente de acuerdo y de hecho, precisamente iba a preguntarte, lo has aclarado antes de que yo preguntase, Perdón. pero iba a preguntarte si había cuestiones políticas o socioculturales que te llevasen a tomar esa decisión precisamente por eso, porque yo recuerdo cuando estuve viviendo en Toledo, que fue en 2000, ay madre mía, 2012, 2013, eh, claro, a ver, mi imagen de Toledo era una imagen, ¿no? Desde el papel, desde cualquier libro de historia por aquel entonces, eso es la ciudad de las 3 culturas, una ciudad, wow, que iba a ser lo más, pero tú vas a Toledo, o al menos por aquel entonces, tú llegas a Toledo y es una narrativa completamente 100% cristiana y si tienes suerte, ahora creo que se ha potenciado mucho más, pero por aquel entonces, si tienes suerte, judía. Y luego te quedas como, ok, ¿y qué pasó con Toledo durante el gran periodo de Al-Ándalus? ¿Qué pasa? ¿Nos lo comemos con patatas? No, no importa, porque no se habla de ese tema. Y, insisto, esto ha sido hace tiempo y por tanto es posible que haya cambiado, pero es que incluso si hacías esas preguntas a profesionales en ese ámbito,
se sentían incómodos, no querían hablar de ese tema. Y por supuesto, si los profesionales no quieren hablar de ese tema, ¿qué va a hacer el resto de la población? Quiero decir, ¿sabes? Lo uno conlleva al otro. Y me pareció muy curioso que ese tipo de cosas, pues, no se estaban poniendo a disposición del público y a disposición de la educación y de la cultura de todo el mundo. Así que me alegra saber que hay un motivo por eso y que evidentemente lo estás indagando y lo estás promocionando, porque vamos, desde mi punto de vista es fundamental. Y tengo una experiencia muy parecida, por ejemplo, con la ciudad en la que vivo yo, que es Southampton, y también me encanta el hecho de que hayas dicho que yo no soy embajador de mi ciudad, porque esto va a sonar mal, ¿no? Para la gente que piense que el turismo, quien es guía o quien trabaja en el ámbito del turismo, todo es como muy idílico, ¿no? Tú llevas a la gente a que explore cosas y ya, qué guay. Pero, pero hay lados y aspectos que son bastante oscuros y no todo es, ¿sabes? Juerga. Quiero decir, la ciudad en la que vivo yo y en la que soy guía principalmente, Southampton, es una ciudad, lo voy a decir así, tal, feísima. Es una ciudad feísima. Esta ciudad no se, quiero decir, no se vende sola. No es como Toledo que llegas y dices, wow, el Alcázar, y es todo así súper bonito. Es una ciudad muy fea, punto. Pero es una ciudad que es que tiene de todo. El problema es que está todo cubierto y no al descubierto debajo de esa fealdad. Y tienes que ir tirando de ello para poder, digamos, exhibir lo que realmente hay detrás de eso. Pero eso es un problema muy grande del turismo, que si parece ser que si no hay algo que ya te atraiga, como que no importa. Y muchas veces las historias que merecen la pena contar y que la gente debería ir y aprender son precisamente estas cosas, las cosas a las que no estamos prestando atención o que simplemente pasan desapercibidas, como estás haciendo tú, como el tema de Al-Ándalus en Toledo. Así que muchas gracias por hablar sobre esto, porque iba a preguntarte de todas formas, pero mira, así ya me viene mejor y de rechupete. Bueno, voy a decir así rápidamente, porque veo a mucha gente diciendo hola y todo eso en el chat, que es que se me ha congelado Instagram un poquito y no llego atiendo. Muchas gracias a todos por los que estáis diciendo hola. Sabemos que estáis ahí y muchas gracias. Si tenéis cualquier pregunta o lo que sea, dejadla en el chat y podemos ir echando un ojo. Pero bueno, voy a preguntarte también por otra cosa que tiene que ver con el tipo de tours que estás haciendo tú y digamos, con tu metodología, ¿no? Como tú has dicho, cuando eres historiador, igual tú creas un tour o una ruta con una metodología específica. Y yo quería saber si tienes, por ejemplo, un método o una serie de directrices, por así decirlo, que cada vez que tú piensas en una ruta, en plan de voy a hacer una ruta sobre este tema o sobre otro tema, quiero decir, lo haces alrededor de un tema, lo haces alrededor de, digamos, una ruta circular por comodidad o por una narrativa que quieres dar a conocer. ¿Cómo te planteas tú las visitas que haces? ¿Es algo que es tuyo propio o, no sé, la comunidad de guías turísticos en Toledo? No sé si tenéis, yo que sé, acuerdos o cualquier cosa de ese tipo. ¿Cómo te planteas tú este tema y cómo llegas a la conclusión de mis tours van a ser así, así, ya sabes? Pues yo no formo parte de ninguna asociación de guías, hay varias, y entiendo que una de las cosas que siempre he tenido claro y que seguiré teniendo claro es no formar parte de ninguna de ellas, porque es la única manera que tiene realmente también de seguir siendo medianamente libre. Que no somos libres, porque al fin y al cabo dependemos de horarios, de patrimonio y de cosas que no están en nuestra mano. Y en Toledo hay muchos dueños. El patrimonio físico puede ser del arzobispado, puede ser de la Junta de Comunidades, del Estado, manos privadas, puede ser local, o sea, ahí hay. Así que te tienes que sujetar un poco a eso. Yo no soy historiador del arte, con lo cual yo soy tampoco ingenuo. La gente viene a ver Toledo y quiere ver el Toledo bonito. Con lo cual tengo que valerme de patrimonio material, tengo que valerme de eso que llamamos monumentos. No enseño museos porque no sería un fraude y engañaría a los clientes. Yo no sé enseñar pinturas ni cuadros y puedo disfrutar mucho una pinacoteca, pero no soy yo. Además hay decenas de guías que te pueden enseñar la sacristía de la catedral o el Museo del Greco. Entonces yo he elegido lo que enseño y lo que no enseño. Yo no enseño el Alcázar, yo no enseño habitualmente, a no ser que sea una visita privada a la catedral, no enseño el Museo del Greco. Hay muchas cosas que no enseño, pero porque ya las enseñan también otros. Y yo no me sentiría cómodo. ¿Qué hago? Intentar combinar en la manera de lo posible lo que ofrece Toledo, que es una monumentalidad evidente, y lo que yo entiendo que tiene que ser siempre una historia. Y esa historia tiene que ser un relato.
Yo no puedo hacer una visita con 4, 5, 6, 7 paradas, las que sean, contando cosas inconexas, sin relacionar, sin un hilo argumental, sin un discurso, sin relato, porque entonces tengo la sospecha de que la gente se va como ha venido. Así que yo lo que pretendo en las visitas que diseño yo todas desde cero es que haya un relato. Y en la medida de lo posible, si puedo seguir una cronología también, para que la gente me vaya acompañando por una cronología. Y se puede hacer en Toledo. No se puede hacer como me gustaría, porque la ciudad es inmensa, entonces no te da tiempo. Si tuviese el tamaño de Zamora o de Cuenca, pues claro, se Más podría. manejable. Sí. Pero en este caso, pues las visitas son lo que son, no puedes llegar a 2 horas, la gente, por muy entretenida que esté, se cansa, así que intento combinar en la medida de lo posible visitas monumentales con algo básico, que es que tiene que haber un relato. Tengo que empezar introduciéndote como si fuese un libro en un prólogo lo que te voy a contar y luego capítulo a capítulo hasta llegar a unas conclusiones y que el cliente, que la gente entienda bien lo que le he querido contar. Y en ese tiempo vamos visitando sitios reseñables, pero no necesariamente. Hay visitas que hago nocturnas, que son las que disfruto como un enano, y no vemos nada monumental. Y podemos hablar de los procesos que voy sacando del archivo de brujería, y podemos hablar de gentrificación y de cómo ha habido barrios que han ido cambiando con la llegada y recepción de minorías como los esclavos y los moriscos, y la ciudad ha ido cambiando en función de todos esos toledanos y toledanas que se han quedado en los márgenes de la historia, apartados, porque no forman parte de esas historias oficiales. Entonces, no necesariamente me nutro solo del Toledo monumental, sino que partiendo de la nada, pues puedes contar una historia que no tenga acceso a mezquitas, sinagogas ni iglesias. Y eso es una parte interesante que tienes que combinar con lo otro, siempre siendo consciente de que la gente viene a Toledo y quiere, hola, es la primera vez, quiero ver la sinagoga del tránsito. Normal, lo entiendo, y te la voy a enseñar. Pero a lo mejor te la enseño sin hablarte de estilos artísticos, porque no creo que ayude tampoco mucho que yo te desarrolle un estilo y te cuente lo que ves y tal, porque no lo sé, porque no soy historiador del arte, y porque a lo mejor me interesa contextualizártela y que veas lo que ves y te guste y te sorprendas, pero sin necesidad de llevarte con la vista a lo que ves. Entiendo que cada monumento es un hecho histórico en sí, como una guerra o como un acuerdo diplomático que tiene unos antecedentes, que tiene un contexto, que tiene unos protagonistas, e intento explicar también esos monumentos como hechos históricos, no únicamente desde la materialidad de la construcción. Y normalmente funciona bien. La gente agradece esa combinación de patrimonio físico y material con relato. Sí, no, estoy de acuerdo. Y desde el punto de vista de cómo me lo planteo yo, quiero decir, es que al fin y al cabo, incluso aunque tú no hubieses llegado a esa conclusión, ¿vale? Yo creo que al fin y al cabo, sobre todo cuando estamos hablando de espacios urbanísticos, igual en el campo es distinto, o igual si fueses un guía que hace, digamos, rutas de un día estoy aquí, mañana no sé dónde y tal, quiero decir que la historia tiene unas dimensiones distintas. Pero cuando estamos en espacios urbanísticos es que el desarrollo de una ciudad es una historia en sí misma. Y si no tienes en cuenta esa cronología, ¿cómo vas a entender que este edificio de ladrillo está al lado de un edificio de piedra o de metal o de lo que sea? Quiero decir, no eres capaz de O entender que lo cómo que es el estás propio viendo, entorno. perdona Lili, o que lo que estás viendo es lo que fue, porque nosotros en Toledo y en muchas otras ciudades estamos llenos de falsos históricos. Entonces muchas veces la gente está viendo cosas que cree que son. El puente de Alcántara tiene orígenes romanos. El otro día lo hablaba con unos amigos que son arqueólogos. Ya, pero ¿qué queda de eso? Sí, No queda nada. El puente se reconstruye en el siglo IX, es un puente islámico. Entonces, muchas veces el discurso no casa con lo que hoy vemos. Y pasas por sitios que esta mezquita es del siglo XIII. Sí, pero ¿qué queda? Porque a lo mejor no queda nada y está tan rehecha que solo te puedes nutrir del contexto y no de la parte. O sea que eso es muy importante también. sí, no, y estoy completamente de acuerdo. Precisamente aquí me pasa mucho por eso, porque durante la Segunda Guerra Mundial, Southampton la bombardearon, vamos, hasta los topes, y te quedan Claro. pues restos. Quiero decir, uno de los monumentos más importantes que tenemos aquí, por ejemplo, se llama Tudor House, la Casa Tudor, que sí, se hizo durante periodo Tudor, correcto, y la fachada en sí es Tudor, pero está restaurada, vamos,
Quiero decir, entera. un poco más y te la hacen entera. Y el interior, por ejemplo, es casi todo del siglo XVIII, XIX. Por tanto, tú vienes ¿sabes? Con ese tipo de idea de, oh, yo voy a ver un edificio del siglo XV, pero de hecho lo que estás viendo es la reinterpretación de un edificio del siglo tal cual, pero esa misma reinterpretación tiene su historia y a través de esa historia tienes que comprender cómo ese edificio cambia, y ya no solo el edificio, cómo una ciudad entera puede llegar a cambiar. Y eso ¿Y es algo cómo lo que, por ejemplo, reinterpretan? sí, ¿Y cómo lo eso es. reinterpretan? Porque si en el siglo XIX hay una corriente historicista, en Toledo pasa con San Juan de los Reyes, ves un claustro lleno de simbología de los reyes católicos y ves, pero luego dices, es fake, se quemó y quien lo hizo hace 120 años se lo inventó por completo, como los Jerónimos de Madrid, como el castillo de Olite de Navarra, o como cualquier otra cosa, que dices, esto, lo que estás viendo, cumple el criterio no solo estético, sino también, en el caso de España, político, identitario, de quien en el siglo XIX entendía que el aspecto que tenía que tener, por tanto, no solo los monumentos, sino la historia española de la Edad Media, tenía que ser este. Y se lo inventan por completo. Entonces, sin contexto, no vale que yo te hable de gárgolas, porque son fake, claro. Eso, eso es. Y sin querer decir que esto no lo hacen muchos otros guías turísticos, yo personalmente creo que eso es una habilidad que como historiadores podemos sacar a relucir mucho mejor, porque para nosotros esos procesos que son completamente orgánicos y que suceden a medida que pasa el tiempo es digamos, nuestro pan de cada día. Si no sabemos eso, creo que tenemos la carrera de historia ya un poco, bueno, olvidada. Aunque bueno, hay historiadores que no funcionan así, que son más bien, ¿sabes?, chapados a la antigua, y me parece muy bien. Pero sí, cuando estás trabajando con cosas que, digamos, están en movimiento, que cambian, tienes que tener esas cosas en mente. Y yo de verdad creo que ayudan, como tú has dicho, a que la gente conecte también con la ciudad o con las cosas que están visitando, porque parecen más humanas de esa forma. No solo es una cosa hecha ahí con piedra, que es muy bonita, porque quiere decir que algo sea bonito, pues lo podemos apreciar todos, más o menos, ¿no? Sin tener ese conocimiento, pero puedes decir, ah, pues ok, pues es una chisma de piedra, muy bien, vamos a ver otra y ya está. Pero si ahora comprendes cómo esa cosa se ha convertido en lo que es, por qué es de piedra y no de barro, o resulta que era de barro pero ahora es de piedra y mañana será de alquitrán, es completamente distinto y puedes incorporarte a ti mismo dentro de esa historia, porque aunque no hayas vivido en ese momento histórico, ahora estás participando en esa historia, al menos desde tu punto de vista. Y yo creo que es algo muy, muy importante, tanto en tema de turismo actual, ¿no? Establecer esas conexiones humanas y personales con nuestro patrimonio, y desde el punto de vista de la historia, porque bueno, si es que si no podemos establecer esas conexiones con el patrimonio, lo vamos a perder. Y lo estamos perdiendo. Y precisamente sobre este tema, tanto en tu capacidad de historiador como de guía, quería preguntarte si ya no solo en el caso de Toledo, supongo que en el caso de Toledo puedas darme algunos ejemplos, pero si tú crees que a veces desde el punto de vista del romanticismo turístico hacemos daño al patrimonio y qué tipo de estragos puedes ver o si puedes darnos ejemplos de algunas cosas que tal vez, no sé, glorificamos y pierden su valor o no acaban teniendo la puesta en valor necesaria que un turista o alguien que esté intentando aprender sobre esa cultura o sobre ese patrimonio realmente necesita. Es una pregunta cargadita, lo entiendo, pero bueno, dime lo que te parece. Pues mira, arranco con un ejemplo. Yo soy muy receloso siempre a la hora de hablar del valor del patrimonio, porque el patrimonio tenemos que entender material e inmaterial, que tiene un valor por sí mismo, y no por el hecho de que sea una muestra del pasado en el que se condensa y se empieza a generar la identidad de lo que hoy somos. Como te metas en rollos de esos, que es lo que pasa en Toledo, ahora te diré por qué, y en otros sitios, estás perdida, porque si el patrimonio no tiene valor por sí mismo, en función de cómo opere la identidad colectiva en cada momento, un patrimonio valdrá más que otro. ¿Qué tenemos en Toledo? Un resurgir de las esencias góticas desde que apareció el yacimiento de la Vega Baja, Ah, sí, que todo el mundo tendríamos que ir, es la parte de hay un debate detrás, la capital visigoda, la capital del reino, o sea, la Toledo visigoda, cerca sí, del río. Es un debate que cualquiera que pueda poner en internet le saldrán millones de cosas.
está en el centro de la ciudad. Es suculento para cualquier maniobra de especulación urbanística. Pero es verdad que patrimonialmente pues no se conserva, no es un yacimiento espectacular. Y ahí están los debates de especuladores y gran parte de políticos y los debates de la ciudadanía. Si todos fuésemos en bloque diciendo esto tiene valor porque tiene valor, pues no entraríamos en una cosa que a mí me parece peligrosa, que es ciertas corrientes que hay ahora que dicen que eso tiene valor porque es el origen de lo que hoy somos en España. Entonces lo que estás diciendo es que lo que luego fuimos en Toledo, Andalusíes, eso ya menos. Estás restando valor a una parte de la historia y a una parte del patrimonio y para dárselo a otra. Y el patrimonio tiene que tener siempre valor independientemente del momento en ese sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay partes que turísticamente se explotan porque tienen que ver con sentimientos y con visiones del pasado completamente descontextualizadas que tenemos hoy y hay otras que no merecen tanto la pena. Entonces, el turismo definitivamente genera, y eso es un mantra que el lobby turístico siempre lanza, el turismo no genera residuos, no contamina, es todo beneficioso, es todo bueno, no, no. El turismo no solo contamina, no solo cambia la apariencia de las ciudades, no solo hace que históricamente la gente, los vecinos, terminen adquiriendo de forma simplificada muchos de los discursos que los guías y que el sector turístico lanza de la propia ciudad, sino que termina interfiriendo directamente en qué tiene y qué no tiene valor, qué merece y no merece la pena conservarse. Y por eso yo siempre digo que nos tenemos que alejar, tú, yo y quien se considere historiador, historiadora, un poco de eso, porque no podemos tener la misma opinión, tú o yo, que un tipo que tenga hoteles. No es que son del sector turístico. No. Sí, Eh, no, yo no tengo nada que ver con alguien que tiene una tienda de souvenirs fabricados en China. ¿Pero sois parte del sector turístico? Pues no. Entonces, eh, inevitablemente, hay que hacerse siempre una pregunta como guías. Y es un mantra que escuchas mucho en colectivos de guías. Es que la gente viene a ver lo que viene. O no le habremos construido a la gente una imagen simplificada de la ciudad y al final creen que solo hay eso. Porque igual la culpa es nuestra por seleccionar de forma quirúrgica qué merece la pena enseñarse y qué no, qué es cómodo para nosotros y qué no, de dónde nos podemos llevar mordidas de aquí, del hotel, del sitio, no sé qué, y dónde no. Y hemos ido construyendo un relato muy básico de la ciudad, con unos espacios muy básicos de la ciudad, y creemos que eso es lo que le interesa a la gente. No, a lo mejor es que la gente piensa que Toledo solo tiene eso. Y luego hay una inmensidad de cosas que cuando entras a la gente, desde el mundo de Al-Ándalus, que es lo que yo más trabajo, hasta, por ejemplo, el tema de los conventos. Un problema que tenemos en Toledo con el tema del patrimonio son los conventos. Tenemos una inmensidad de conventos, cerrados la mayoría. es como la Desde otra, restos... convento a convento, de verdad. Yo me ¿Y qué? acuerdo, cuando estabas ahí, es que era como, pero hay algo más en esta ciudad aparte de... Es imposible, imposible. Claro, pues muchos están cerrados y algunos siguen abiertos ahora, y ese es el reto que tenemos en el siglo XXI. Cuando los conventos los tratamos como monumentos, pues los estamos matando. Se nos olvida que son casas y que en esas casas viven mujeres y que esas mujeres tienen unas necesidades como vecinas de la ciudad ¿Ves? a los que no estamos atendiendo. Entonces, si pudiésemos establecer alguna serie de acuerdos con algunas congregaciones religiosas que ya se prestan a abrir medianamente los conventos para que la gente supiese no solo de la monumentalidad en arte, sino de una vida milenaria, pues podríamos hacer que el turismo ayudase directamente a esas comunidades de mujeres. Pero es que en otros muchos casos te das cuenta que esto del turismo es un dinero que se mueve en agencias internacionales, que deja caer algunas moneditas en la ciudad, pero que la mayor parte de los vecinos no se benefician del turismo. Y a la hora de tomar decisiones políticas que afectan a toda la ciudad, solo se tienen en cuenta las del sector turístico. Con lo cual, si esto afecta a todos y a todas, deberían ser partícipes todos y todas. Y no es así. No sé si es lo mismo en Southampton. En Cantabria serán cosas parecidas, pero en Toledo, Sí, ese es no, el debate ahora. desde luego. Y de hecho, estoy, vamos, muy agradecida de que menciones esto, porque yo creo que este es un tema, no solo cuestión de Toledo o Southampton, Santander, es una cuestión importante para el mundo entero.
Este mismo año, para los que no lo sepáis o los que no estéis al día, ha habido un congreso de, de, del UNTO, que es, digamos, es un poco la institución que mira por el bien ya no solo del patrimonio, sino del turismo en general, el turismo en todas sus versiones, no solo el turismo cultural, pero el turismo activo, el turismo verde, lo que quieras, y de qué se está haciendo con ello. Y a raíz de muchos otros movimientos que están saliendo ahora por Europa y por el mundo, que tienen que ver con la sostenibilidad, estamos hablando de qué es turismo sostenible. Porque turismo sostenible no solo tiene que ver con eso, con que una gran cadena hotelera tenga chorrocientos mil hoteles con todas estas emisiones o lo que sea. También turismo sostenible tiene que ver con precisamente este tema del que estás hablando tú, que si es sostenible, tiene que ser sostenible para la comunidad entera, tiene que ser para el beneficio de todos los que viven ahí o los que tienen algún tipo de relación con ese tema. Entonces, yo, por ejemplo, siempre lo digo, precisamente cuando creamos este tipo de supongo que visitas imaginarias a un destino preconcebido, ¿no? Tú piensas que Madrid, Toledo, Barcelona, lo que sea, son A, B, C, D, E y ya está. Estás realmente, no te estás sumergiendo en ese viaje tanto histórico como turístico. Estás simplemente comprando una experiencia romántica, punto. Eso es lo que estás haciendo. Ya está. Y sé que eso es de una forma muy brutal, lo siento por si alguien que está Sí. en el chat ahora mismo se siente muy ofendido, pero es así. Y, a ver, esto no es algo nuevo tampoco, ¿eh? El tema del turismo y del turisteo y de sacarle dinero a todo esto empezó ya hace muchos años, hace varios siglos, por tanto, quiero decir, no lo hemos inventado ahora. El problema es que ahora está empezando a causar estragos, evidentemente, en nuestra sociedad. Y una cosa fundamental, que sobre todo si alguien está escuchando y os interesa este tema y vais a viajar dentro de poco, ahora que con la cosa de COVID empezamos a poder movernos otra vez, por favor os lo pido, tomároslo muy en serio, es cuando vayáis a un sitio, pensad eso, pensad en la comunidad, pensad el sitio en el que estáis yendo, no por las cosas que hay a vuestro alrededor, sino por la gente a la que vais a afectar. Y realmente con la gente a la que vais a afectar me refiero al paisano del día a día, quiero decir, a todo el mundo. O sea, si tú vas a comprar algo, como tú dices, ¿no? En una tienda de souvenirs que pueden estar todos viniendo de China, evidentemente la persona que esté trabajando ahí vive en ese sitio, le estás dando de comer y estás ayudando a su vida en la ciudad. Pero habrá muchísima otra gente que no solo lo esté importando de China, sino que tenga un acuerdo con un productor local, ese productor local está manteniendo una tradición o un bien material eh, que digamos es propio y autóctono, que merece la pena ser conservado y ser preservado de esa forma. Por tanto, todas estas cosas, al fin y al cabo, digamos, el turismo en general que acaba metiéndonos por estos caminos y que acabamos siguiéndolos como borregos, pero al mismo tiempo como guías, como historiadores y como consumidores tenemos que ser conscientes de las decisiones que tomamos. Y precisamente eso, decir, pues a Toledo yo vengo a ver el Alcázar, no sé qué, no sé cuál, y ya está, y me piro, no es... Quiero decir, sí, estás viendo Toledo desde el punto de vista de check, ¿sabes? Como el anuncio aquel, no me acuerdo qué era, de la cámara de fotos, creo que era de Polaroid, que iban en el coche y era Coliseo, foto, no sé qué, foto. Al fin y al cabo no estás sumergiéndote en esa historia ni estás haciendo turismo, estás simplemente viendo, ok, lo puedo Consumiendo. marcar y ya está. Eso es consumición, Más no como es consumo. necesariamente turismo y desde luego no es turismo sostenible. Así que sí, esto es un tema muy importante y ya te digo, no es solo Toledo, es en todo el mundo y aquí particularmente en Southampton, donde vivo, es un tema muy importante. Estamos ahora mismo, estamos creo que son las finales o semifinales para que a Southampton se le otorgue el título de Ciudad de Cultura de 2025, ¿vale? Y pues se acaban de dar cuenta ahora, así de la nada, que es que el turismo en Southampton y el patrimonio no lo hemos cuidado bien. Siglo XXI, quiere decir, qué cosas. Pero bueno, Tarde, vale. se han dado cuenta ahora y estamos teniendo debates completamente estúpidos y absurdos que a mí me molestan mucho, porque, por ejemplo, vale, ¿qué vamos a hacer para incitar que Southampton sea una ciudad de cultura para que la gente venga aquí y tal? Pues vamos a hablar sobre la música de Southampton, el arte de Southampton, las culturas, todo eso. Fantástico, me encanta. Y luego salen gente que toma estas decisiones diciendo, tenemos este monumento principal de la ciudad que está ahí muerto del asco, pero quiero decir, puedes ir y echarle la foto muy bien. Pues ¿sabes qué? Vamos a transformarlo en una cafetería.
en un sitio en el que alrededor de ello hay otras 7 cafeterías. Y te quedas como, de verdad Otra. eso es lo mejor para la comunidad y para el visitante. ¿Eso es realmente lo que tú crees que es hacer con ese proyecto? Porque no te voy a decir que no, seguro que hay una cafetería que queda muy bonita, pero ¿qué está aportando a esa comunidad? ¿Qué está aportando a esos futuros visitantes, a esa gente que quiera conocer la historia? Porque no puedes hacer una cafetería que esté adjuntada a un museo o a un centro de interpretación, yo qué sé, a algo, a un espacio en el que esa comunidad pueda expresarse o en la que puedan compartir sus experiencias o bien sea de Southampton o de lo que quieras, quiero decir. No Sí, voy a sí. poner límites para lo que quieras. Y son cosas así, pero, por ejemplo, y lo que estabas diciendo de que, digamos, vendemos esto y esto es a lo que nos tenemos que dedicar, ¿no? Yo creo que en general ese es un problema muy típico de España. O sea, España acaba por sí mismo de quedarse en este círculo de somos un destino de turismo de sol y playa y tapeo, del que casi casi no podemos salir. Y luego, gente como tú y como yo, acabamos eso, completamente desquiciados porque museos de importancia, no solo nacional, europea, lo que quieras, igual te abren el primer domingo de cada 4 semanas entre las 12 y 3 de la tarde si llueve y si no llueve, igual, ¿sabes? Cosas así que son completamente absurdas que dices, pero ¿cómo va a ir nadie a visitar nada? Si es que es imposible. Y te acabas volviendo loco porque es que es eso, porque es que ves patrimonio, historias, cosas que tal vez la gente querría ver, pero es que no se lo estás permitiendo, no les estás dando esa facilidad y por tanto, pues es que es imposible hacer así nada. Pero para eso está gente como tú, que precisamente va y dice, pues mira, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, voy a hacer esto, porque me viene bien, porque me gusta y ya está. Y si nos da tiempo, volviendo a ese tema, me gustaría terminar con algo que has dicho de lo que yo no sabía, que son tus visitas nocturnas y que has dicho que te lo pasas como los enanos, porque a pesar de que no hay nada que ver, tú lo disfrutas mucho. Entonces, pues ya que nos queda poquito para terminar, vamos a terminar en un punto álgido, ¿no? Pero en algo que tenga un poco más de positividad desde ese punto de vista. Y explícanos por qué tú, no sé, por qué te sientes mejor haciendo ese tipo de rutas y que, que- que es tan emocionante. ¿Por qué lo disfrutas más? Porque precisamente tal y como lo dices, ¿no? En una ruta nocturna en la que no puedes entrar a ningún sitio, no puedes ver nada, y encima ya no hace sol, puede hacer un poco más frío. En Toledo, además, que cuando se baja el sol, sobre todo en invierno, hace una rasquita interesante Mucho. porque te pones ahí a la intemperie. Cuéntanos. Y en verano no te imaginas el calor que sigue haciendo a las 10 de la Además, noche. además eso. Sí, pues realmente, o sea, son mundos distintos. Y hay gente que viene buscando, y hay mucha gente que no te pregunta por las visitas monumentales, diurnas ni nada. Hay gente que viene. ¿Qué ha pasado en Toledo? En Toledo, en este tiempo que yo no he estado aquí, ya se empezaba a ver antes. Cuando yo me fui de Toledo a ver, bueno, hace mucho. Yo empecé la tesis en 2009, pero ya estaba estudiando fuera en 2004, por ahí. No estaba tan enraizado. Eh, el otro día pasé, y es algo que puede comprobar cualquiera, voy haciendo muchas footnotes, muchas notas al pie, perdonadme, pero luego lo enlazo. No pasa nada. Eh, cuando vas subiendo por las escaleras mecánicas, volviendo a lo que decíamos, ¿qué demanda la ciudadanía? Pues si el turismo termina dictando lo que hay que hacer en otro tipo de servicios sociales y políticos, al final se prestan muchos servicios al que viene de fuera, pero no al que viene no al vecino. Y Toledo lleva años demandando una fuente pública y fuentes públicas que no llegan, porque eso no es prioritario, pero sí llegan las renovaciones de otras calles turísticas mientras no llegan el asfaltado de calles en las que vivimos, los que no vivimos en el eje central. Bueno, si tú te metes por las escaleras mecánicas que te suben a la ciudad desde la estación de autobuses, te venden, son empresas privadas, que son también las que están en el trenecito turístico y no sé qué. O sea, es muy fácil ver en varias partes de la ciudad catapultas, máquinas de asedio, museo de la tortura, templarios y no recuerdo qué más. Nada que ver con Toledo, nada, cero. En Southampton puedes tener templarios porque era una historia europea, inglesa, pero en Londres y tal. Pero el Toledo no. Por más que se haya convertido en una cosa que es un gran reclamo turístico, pero documentalmente no se sostiene, no hay.
historia templaria en Toledo, ni para hablar 2 minutos. Pero carteles, museos, no sé, hay mil cosas. Máquinas de tortura y de asedio, no sé qué. ¿Qué quiere la gente? Esto, pues de aquí a 5 años, si nos ponemos así, empezamos a abrir pubs irlandeses y a vender Guinness. Porque si lo que quiere la gente es eso, Sí. lo único que tenemos que hacer es venderlo como si fuese autóctono. Entonces, hay mucha gente que viene ya condicionada por todo ese rollo macabro consumista de Toledo. Misterios, sustos, casas encantadas, apariciones, y te pide visitas nocturnas. Bueno, pues le tienes que atender y decirle, yo te voy a hacer una visita nocturna, pero ni sustos, ni psicofonías, ni casas encantadas. Ese Toledo, que yo no me creo, no te lo voy a poder contar, pero te ofrezco otra cosa distinta. Y volvemos otra vez a la historia. Toledo de noche, ¿qué tiene? Que se vacía. Desafortunadamente para la ciudad, ahí te das cuenta de que los empadronados en el casco son muy pocos. Porque mucha gente va y viene de Madrid con autobuses y trenes, entonces eso te permite que quien se queda disfrute de una ciudad fría en invierno, muy calurosa en verano, pero con relativa tranquilidad en los Muy paseos. apacible, Y sí, a sí. partir de ahí puedes hablar. ¿Perdona, Lili? Muy, muy apacible. Yo lo recuerdo, lo mismo me pasaba los domingos por la mañana. Ibas al casco y un alma. Y era como, bien. Quiere decir, los domingos Claro. por la mañana después de que fuese temporada en verano. Era como, ay, es una ciudad fantasma. Pero sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Sigue, sigue. Y de noche igual. No, pues eso te permite hacer paseos que no sean rutas al uso. Yo soy inquisidor en las visitas. Pregunto desde el momento uno. Puedo aguantar 15, 20 minutos sin que la gente participe. Más de 20 minutos no. Con lo cual, si la gente no participa, voy a ser yo quien pregunte. Porque todo el mundo sabe o cree saber cosas y es bueno que en estos paseos la gente participe para que podamos establecer debates, que a mí es lo que me interesa realmente, que al final de todo esto tú te lleves una visión de conjunto histórica situada en Toledo, pero que si te vuelves a Santander o si te vas para Badajoz, digas, pero sí que esto que me ha contado, cuando estamos hablando de un contexto, de historias, de las mentalidades en la Edad Moderna, a partir de la Inquisición, a partir de... La gente se lo lleva a su casa y dice, es que esto es igual. Si tú te limitas a decir, mira esta pared que te la voy a describir de arriba abajo, cuando te vuelvas luego a Sevilla, pues no te vas a acordar. Pero si entras en debates, y eso es lo que te permiten sobre todo las rutas nocturnas, que es lo que a mí me interesa, hablar de minorías, hablar de diversidad, hablar mucho de Inquisición, de brujería, en un momento como este hay que hablar. Hay que hablar y hay que rescatar las vidas de centenares de mujeres que se enfrentaron a un tribunal con un delito que fundamentalmente se les perseguía a ellas por ello, y hay que explicar por qué. ¿Qué situación se da en una España durante siglos como la de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII para que las acusaciones de brujería recaigan en mujeres y no en hombres? Y entras en cosas que son presentes, entras en debates presentes. Independencia económica, marginación social, ausencia de derechos, todas esas visitas más polémicas, a mí me gusta hacerlas por la noche. Y la gente rápidamente, como a partir de ejemplos históricos estás tocando debates presentes, se suman rápido y son muy interesantes por eso. Y es lo que más disfruto. También disfruto mucho de día, porque al fin y al cabo hablo de cosas también muy parecidas. Pero de noche se presta de otra manera. Yo voy con grupos reducidos, no suelo coger más de 10, 15 personas, como mucho. Entonces al final la gente se va animando a participar y cuando vas entrando en este tipo de temas, todo el mundo ha leído, escuchado, visto algo y es bueno que todo el grupo sea partícipe de lo que la gente cree para ir poniendo en común o rebatiendo planteamientos que tienen unos y otros. Y eso es lo chulo de la historia. Por eso, desde un punto de vista monumental, pues no lo pienso, no, el proyecto no lo pienso nunca desde un punto de vista monumental, exclusivamente, porque entonces todas estas cosas se me quedarían fuera. Y por supuesto no voy a hacer una visita de noche eh, para ir buscando miradores, monumentos iluminados y panorámicas donde hacer fotos y tal. Que me parece muy bien que lo haga. Pero es que estás trabajando sin sacarle partido a esto. Estás obteniendo beneficio económico, sin duda. Pero coño, ya que te dedicas a la historia, sácale partido. Si sabes que esto es genial para generar en la gente una visión crítica del presente, aprovéchate de eso y haz que la gente lo aproveche, que se lleven luego para casa
algo interesante, no solo fechas, colores y fotos. Sí, sí, y precisamente es eso. O sea, yo siempre lo digo, que si lo único que hacemos después de ir a cualquier sitio es solo recordar eso, el año en el que algo se construyó, o de qué color era la bandera de no sé dónde, o algo así, pues quiere decir, es que no necesitabas ir allá a verlo. Podías coger un libro o si tienes suerte incluso la Wikipedia y te lo van a decir y ya está. Y es precisamente esto. Yo no hay nada que me guste más lo que estás diciendo tú, ¿no? Que acabar con un grupo de gente que igual no les apasionaba la historia tanto y simplemente querían dar una vueltecita y aprender un poco. Y de pronto eso, se meten en el tema y se ha encendido una bombilla. Y esa bombilla no se va a apagar. Esa bombilla ya está ahí perennemente. Y yo creo que es algo fascinante que como historiadores, tú y yo, pues hacemos creo que bastante más que algunos otros, pero que deberíamos hacer muchísimo más, precisamente por eso, porque muchos de estos temas de los que hablamos son temas actuales y son temas de los que la gente, pues sinceramente, no tiene ni idea o no tanta como tal vez deberían tener. Así Pero que, un guía puede hacerlo también, o sea, por supuesto, brevísimamente. sí, 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 eso sí, es, si al final el oficio esto es, haz que la gente se pregunte cosas. eso es, Tú, como historiadora, a lo mejor estás más atenta a debates más actuales, a planteamientos más actualizados desde un punto de vista historiográfico y puedes acercar a la gente ese tipo de debates. eso En el es, caso de Al-Ándalus ahora mismo se está dando una revisión completa de mitos, de orígenes, no orígenes, de temas semánticos, de léxico. Es apasionante. Pues yo se lo puedo trasladar a la gente. Pero un guía que a lo mejor no tiene directamente contacto con la historia, también puede hacer que la gente se pregunte cosas y que no se nos olvide que al final la inmensa mayoría de la población pasa por un contacto con la historia de forma más frecuente en visitas que en lecturas. Con lo cual es que tienes un papel importante en todo esto. Si sí, vas a hacer una visita que sea sobre historia, coño, aprovéchala, porque tienes que ser consciente de que hay una cierta responsabilidad. A la gente le apasiona la historia. sí, A lo mejor no están dispuestos a leerse una monografía de eso es, Brill de 280 páginas con 380 notas al pie, pero en esa hora y media que están contigo o en ese documental que ven, tal, la gente puede hacerse preguntas y los guías, independientemente de la formación que tengamos, tenemos la posibilidad de hacer que la gente se haga preguntas del presente, de su ciudad, de sus costumbres, de tal tradición, de planteamientos espirituales, políticos y tal. Pues, coño, qué mejor manera de que al final quede pozo en lo que hacemos que eso, porque si no lo demás es lo que has dicho tú, Lili. Si somos sustitutos de Wikipedia, no tiene sentido este trabajo. eso es. Y sigue siendo una experiencia bonita y yo no digo que no, quiero decir, cada uno se lo monta como ellos quieren y ya está, pero precisamente eso, yo siempre he pensado que si estás ejerciendo de cara al público, si tienes esa conexión humana, hazlo una conexión humana. Haz que esa gente forme parte del diálogo, de la conversación, o igual si en ese momento no están dispuestos o no tienen ese interés, dales algo con lo que irse a casa y reflexionar. Igual hoy van y hacen una ruta contigo por Toledo y no tienen nada que decir, pero dentro de 2 meses les sucede algo, o ven algo, o leen algo y dicen, oye, era esto de lo que hablaba Felipe en el sitio este. Y conectan esos dos cosas por cualquier motivo y se ponen ellos mismos a discurrir y a sacar sus propias conclusiones o no, igual no, pero ese momento de hoy no era, qué pasó, qué sucedió, es muy importante y desde luego tiene que estar fomentado muchísimo más. Tiene que dejar de ser turismo de postureo, como digo yo, y turismo de acción, pero acción activa, no acción Sí, sí. pasiva por parte de todos los implicados. Y Interés. Al final yo siempre digo lo mismo. El tour, el gran tour del siglo XVII, XVIII y XIX hacía quienes que viajaban, tenían cantidades ingentes de dinero, pero tenían una cosa, interés. Sabían que esa formación le iba a servir luego para por supuesto, un desarrollo iban a ser las élites de Europa, entonces iban a aprovechar esa formación del viaje en algo. Y es algo que hoy noto que se ha perdido. Y se lo digo muchas veces a la gente. O sea, no tienes que ser un niño bien de Oxford y estar 2 años de viaje, ni un romántico que llegue a Grecia y haga acuarelas, no, no. Pero no perder el interés. Si no tienes interés, esto del turismo hoy es una burbuja, no nos engañemos, se pinchará dentro de un tiempo
y la gente dejará de viajar como están viajando ahora, con los aerolíneas de bajo coste, con los Airbnb, con no sé qué. Si no tienes interés, quédate en casa. No te sientas obligado a viajar. Eso es. Que yo entiendo que es baratísimo y que todo el mundo lo hace ahora, pero no lo hagas. Si al final, es lo que decíamos antes, nosotros podemos ser embajadores de nuestra ciudad o no serlo, y al fin y al cabo el oficio es presentar contextos más amplios para que la gente pueda entender de forma más amplia, a partir del caso de Toledo, 1000 cosas más. Pero que si no tienes interés en eso, no te muevas, no te sientas obligado a viajar por el qué dirán, porque joder, el lunes voy a volver al trabajo, todo el mundo se ha ido, yo no me he ido. Que si no Eso es. tienes interés, ni tienes curiosidad, ni te importa nada, y es lícito que no, cómo comen, cómo visten, cómo hablan en otro sitio, no te muevas de casa. Que está muy bien. Y, y, y siguiendo sobre ese tema, también decir que tampoco hace falta que te vayas hasta la otra esquina del mundo precisamente para descubrir y para que te tomes en serio estos temas. Quiero decir, igual el pueblo de al lado es distinto a tu pueblo y puedes aprender algo de eso, ¿sabes? Y eso mismo va a ayudarte a comprender a ti mejor tu pueblo que si tú fueses a China. Por Te tanto, nutre quiero decir, igualmente. tenemos esta obsesión con, que quiero decir, a ver, yo soy la primera, a mí me encantará, uy, a ver a dónde puedo irme a descubrir algo que no conozca, porque quiero Pero conocerlo. no por poner banderitas en el perfil Eso de es, Instagram. no, No, eso es, yo tengo 34 ya. no por chinchetas, sino por decir, no tengo, vamos, ni remota idea sobre este tema y mira, este sitio está aquí, pues a verlo y a ver qué me pueden enseñar para luego yo incorporarlo dentro de mi vida o mis conocimientos o simplemente por el placer de saber algo nuevo, aprenderlo y poder pasárselo tal vez a otra persona, porque al fin y al cabo, pues nunca sabes el efecto que puede tener. Y bueno, y con eso he de decir que por desgracia nos estamos acercando al momento en el que Instagram nos va a decir ya es una hora, chicos, Luego, callaros un poco y así que vamos a tener que ir ya cerrando esta charla. Muchísimas gracias a todos los que habéis dejado comentarios. Vamos, es que el chat ha estado en un momento que es que era imposible leer todo lo que poníais porque es que era comentario después de comentario, ¿eh? Así que muchas gracias. Así en resumen, un montón de gente de Toledo estando completamente de acuerdo con todo lo que tú has dicho, Felipe, sobre todo Hello Toledo, varios compañeros y compañeras de profesión 100% respaldando lo que estábamos hablando de cómo disfrutamos de las ciudades desde el punto de vista de consumerismo. Mucha gente hablando precisamente sobre tus rutas nocturnas, que al parecer no hay que perdérselas, así que eso ya nos queda a todos muy claro. Y mucha gente diciendo que bueno, que todo interesantísimo y que muchas gracias a hablar por ello. Y bueno, no solo hablar por ello, sino que vosotros nos hayáis escuchado, porque al final, si hablamos solo con nosotros mismos, pues no, no sacamos no, nada no, de todo esto. Pero bueno, eso, eso es todo. Muchísimas gracias, Felipe, por haber empezado esto hoy y por hablar y por compartir tanto que yo creo que es realmente muy interesante, tanto para profesionales como turistas. Y muchas gracias a los que habéis estado hablando, comentando en el chat y pasando un tiempecito con nosotros. Y bueno, si quieres decir unas últimas palabras, Felipe, todo tuyo. pues que a ver si de todas estas opiniones que tenemos ahí vamos haciendo algo que buena falta hace, porque yo fui optimista el año pasado pensando que a lo mejor salíamos mejores de todo esto. Es una frase odiosa, pero pensé que a lo mejor en el ámbito del turismo íbamos a aprender algo. Pienso desde Toledo, lógicamente, es lo que conozco. Yo no trabajo con turoperadores ni me muevo ni nada. Y dije, bueno, si algo ha quedado evidente, o sea, si algo es evidente ahora en el momento de confinamiento y 2020, es que esta ciudad ha vendido su alma al diablo, porque sin turistas era una cosa desoladora. Comercios de todo tipo dependían exclusivamente ya del turismo. Algunos no han vuelto a abrir después de todo esto. Entonces, si llegamos a un momento en el que quienes nos dedicamos de forma parcial o total a esto, llegamos a entender que no podemos ser partícipes de esa idea de que el turismo solo genera beneficios y es un win-win, como dicen los ingleses, y no genera residuos ni nada, pues estaremos colaborando con un torrente destructivo que termina arrastrando a las administraciones, que son muy cómodas, que se fían de los agentes para que
opinen y no legislen, lógicamente, pero sí influyan en las decisiones. Así que está en nuestra mano volver a poner un poco patas arriba esto y acercar a la gente una forma de viajar sostenible en la medida de lo posible y sana, que es que no es otra cosa. Desde una historia más profunda, menos profunda, desde el arte, menos del arte, hay infinidad de propuestas que hacer. Eso es lo de menos. Lo importante es que en la medida de lo posible coincidamos quienes nos dedicamos a esto, y son entrevistas que están pensadas para guías de turismo, quienes nos dedicamos a esto entendamos que tenemos un papel y una responsabilidad en la evolución urbana y social de nuestras ciudades y que no podemos emplearlas como si fuesen oficinas a las que vamos a trabajar un rato y luego pase lo que pase en la oficina, yo la cierro, pero tengo mi casa y tal. Primero vecinos y luego guías. Eso es, perfecto. Y con ese lema, primero vecinos, luego guías, cerramos y espero realmente que todos lo que lo escuchéis lo absorbáis poquito a poco y ya no solo eso, primero vecinos y luego turistas también. Y nada, pues eso, insisto, muchísimas gracias. Quiero decir, voy a seguir hablando de esto durante los próximos 15 minutos con quien sea que esté por ahí porque, estoy así de un subidón impresionante. Y bueno, a ver si tenemos una parte 2 o parte 3 o 4 y seguimos hablando de estas cosas. Y nada, os veo a todos por Instagram en cualquier otro momento y muchas gracias a todos. Que tengáis muy buena tarde. ¿Vale? Hasta luego. Igualmente, a todos. Adiós. Gracias. Chao.